Hola, me llamo Andrés Camacho, soy profesor en la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar de la función probabilidad y función de distribución de una variable aleatoria discreta. El objetivo es que seas capaz de calcular probabilidades utilizando la función de probabilidad y la función de distribución de una variable discreta. Y para eso dividiremos el contenido en estos puntos. Primero, haré un planteamiento de un caso práctico, después hablaré de la función de probabilidad, a continuación de la función de distribución y luego veremos cómo utilizar estas funciones para el cálculo de probabilidades. El caso práctico con el que vamos a trabajar es el siguiente. Un juego de azar consiste en lanzar dos dados y ganar tantos euros como valga la suma de las puntuaciones de los dados. ¿Cuál es la probabilidad de ganar una cantidad comprendida entre 7 y 10 euros incluidos? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de ganar 7, 8, 9 o 10 euros? Bueno, pues para eso empezaremos planteando todas las combinaciones que pueda tener en los dados. Podré tener un 1 en el primer lanzamiento y un 1 en el segundo. En ese caso, la suma sería 2. Podría tener un 1 en el primer lanzamiento y un 2 en el segundo lanzamiento. En ese caso, la suma sería 3. Y aquí tengo todas las posibles opciones. Como vemos, hay 36 posibles opciones. Entonces, cuando realizo el experimento aleatorio, lanzar dos dados, el espacio muestral está formado por 36 elementos, que sería 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 y así hasta 6, 6. Ahora vamos a calcular probabilidades. Vamos a calcular cuál es la probabilidad de ganar las distintas opciones. Vamos a ver, el mínimo importe que puedo ganar ocurrirá cuando tenga un 1 en el primer dado y un 1 en el segundo dado. En ese caso ganaría 2 euros. Y el máximo sería cuando tengo un 6 en el primer dado y un 6 en el segundo dado. En ese caso ganaría 12 euros. Todas las opciones intermedias también pueden ocurrir, es decir, puedo ganar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 euros. ¿Cuál es la probabilidad de ganar 7 euros? Pues si nos damos cuenta, 7 es el número que más aparece en la tabla, porque puedo ganar 7 euros y en el primer dado me sale un 6 y en el segundo un 1, o en el primero un 5 y en el segundo un 2, o un 4 y un 3, y así 7 opciones distintas. Por lo tanto, va a ser mucho más probable ganar 7 euros que, por ejemplo, ganar 2 euros, que solamente ocurre en uno de estos casos, cuando en el primer dado tengo un 1 y en el segundo tengo un 1 también. Para calcular las probabilidades de cada una de estos posibles valores que puede tomar la variable aleatoria x, lo que hago es dividir el número de casos favorables entre el número de casos posibles. Por ejemplo, para obtener la probabilidad de 7, divido el número de casos favorables en los que tendría un 7 como ganancia, que serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6 casos favorables, dividido entre los casos posibles, que son 36. De esta forma, puedo calcular para cada posible valor de x cuál sería la probabilidad de ese valor de x. Y a la función que dándole el valor de x me devuelve la probabilidad de ese valor de x se le llama función de probabilidad. Lo que está representado en esta segunda línea es la función de probabilidad de la variable x. Pero vamos a utilizar también otra función interesante que se llama función de distribución o función de probabilidad acumulada. La función de distribución no responde a la pregunta ¿cuál es la probabilidad de ganar exactamente x euros? ¿Cuál es la probabilidad de ganar exactamente 7 euros? Sino responde a la pregunta ¿cuál es la probabilidad de ganar x o menos de x euros? Veamos un ejemplo. Por ejemplo, si x es 5, la función de distribución lo que me dice es cuál es la probabilidad de ganar 5 o menos de 5 euros. Bueno, pues eso lo podré obtener sumando la probabilidad de ganar 5 euros, más la probabilidad de ganar 4, más la probabilidad de ganar 3, más la probabilidad de ganar 2 euros. Y si hago eso, tengo que he de sumar 4 36avos más 3 36avos más 2 36avos más 1 36avos. Si sumo todo esto, me sale 10 36avos. Entonces, a la función que responde a la pregunta ¿cuál es la probabilidad de ganar x o menos de x? Por lo que es lo mismo, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria con la que estoy trabajando valga x o menos de x? Es a lo que se llama función de distribución o función de probabilidad acumulada. Lo que vamos a hacer a continuación es trabajar con estas dos funciones para calcular probabilidades. Aquí tengo una representación de las dos funciones, la función p de x y la función f de x. P de x es la función probabilidad, la representada en esta primera fila, y f de x es la función de distribución representada en esta segunda fila. Bueno, la función de distribución es una función creciente y
para el máximo valor que puede tomar la variable x, la función de distribución vale 1. Y la función de probabilidad puede tener cualquier forma, lo que sí que ocurre siempre es que si sumo la función probabilidad para todos los valores que pueda tener la variable aleatoria, la suma debe darme 1. Es decir, si sumo este valor de aquí más este valor, más este, más este, más este, más este, todos estos valores, la suma me dará 1. ¿Cómo utilizo estas funciones para el cálculo de probabilidades? Por ejemplo, para resolver la pregunta que se nos estaba haciendo al principio del ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad de ganar una cantidad comprendida entre 7 y 10 euros incluidos? Bueno, pues tendré que utilizar la función probabilidad haciendo lo siguiente: sumar la probabilidad de x para todos los valores de x comprendidos entre 7 y 10. Probabilidad de 7 más probabilidad de 8 más probabilidad de 9 más probabilidad de 10, hago la suma y me salen 18/36avos, o lo que es lo mismo, un medio. Es decir, la probabilidad de ganar entre 7 y 10 euros es un medio. ¿Cómo lo he hecho? Pues realizando un sumatorio de probabilidades, ¿vale? Utilizando la función probabilidad. También podría resolver este ejercicio utilizando la función de distribución. Si nos damos cuenta, para ver cuál es la probabilidad de ganar una cantidad comprendida entre 7 y 10 euros incluidos, la función de distribución en 10 me dice cuál es la probabilidad de ganar 10 o menos de 10 euros. Y la función de distribución en 7 me dice cuál es la probabilidad de ganar 7 o menos de 7 euros. Pero lo que me va a interesar aquí es la función de distribución en 6, que me dice cuál es la probabilidad de ganar 6 o menos de 6 euros. Entonces, para calcular cuál es la probabilidad de obtener una ganancia comprendida entre 7 y 10 euros, lo que tengo que hacer es restar la función de distribución en x igual a 10 menos la función de distribución en x igual a 6. Y eso me da un medio. Démonos cuenta que si restáramos la función de distribución no en f igual a 6, sino en f igual a 7, estaríamos restando también la probabilidad de obtener 7 euros. Y por lo tanto, eso me daría un resultado erróneo. Me estaría, si en vez de utilizar aquí f6, restara f10 menos f7, lo que me daría es cuál es la probabilidad de ganar entre 8 y 10 euros. Bueno, en conclusión, puedo utilizar la función de distribución para obtener la probabilidad de ganar entre 7 y 10 euros haciendo una resta de la función de distribución en 2 puntos. Bueno, aquí está todo esto representado. Puedo calcular la probabilidad de que la variable aleatoria esté comprendida entre dos valores, en este caso 7 y 10, utilizando la función probabilidad y haciendo una suma con la función de probabilidad, o puedo hacer ese mismo cálculo usando la función de distribución y haciendo una resta de dos valores de la función de distribución. Bueno, pues como conclusión hemos aprendido a calcular probabilidades de variables aleatorias discretas utilizando la función de probabilidad y la función de distribución. Muchas gracias por tu atención.